tal, mis chamacos? Miren ustedes cómo ya nos estábamos echando a perder bien grueso, ¿verdad? Sí. Pero ya nos estábamos echando a perder bien grueso. ¿Y por qué me ve? No, estoy viendo al camarógrafo de ella, que también estaba echando a perder. Hermano. Ah, bueno. Y afortunadamente ya está con nosotros nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez, que nos salvará del vacío en que nos encontramos. ¡Doctor! ¿Cómo estás, broso? Muy bien, gracias a Dios que viniste. Oye, qué tarea tan pesada me dejas. ¿Cuál? La de alivianar todo, la de alegrarlos. No, la de regresarnos al centro del camino, darnos Complicado, balance. sin duda, sí. No, Está complicado, pero haremos el intento. por favor, intentar. Oye, ahorita que estabas comentando sobre este proyecto de llevar música a los niños, Sí. estaba leyendo de un mexicano, un pianista que ha destacado mucho en Suiza, un chico Viladoms, que a pesar de todos sus éxitos está haciendo un proyecto igual aquí en México, parece ser que con niños de Durango. Habrá que investigar porque, bueno, finalmente parece ser que la argumentación de él tiene que ver con esto. ¿Qué hacer con esos niños desprovistos? Y cómo algo tan poderoso como puede ser la música los inserta en una dinámica muy diferente. Y esto un poco para entrar en el tema que hoy nos ocupa, sí, que está es, muy cañón. que es un tema terrible, que es el de los niños asesinos. Habíamos preparado otro tema para el día de hoy, pero dada la importancia y la trascendencia de este tema, decidimos ayer cambiar la temática para el día de hoy de este caso tan desafortunado De lo de Chihuahua. de lo de Chihuahua. Y cuando yo estaba leyendo estas notas, me acordaba de aquel caso, y mi esposa me ayudó un poco a recordarlo, el de Jamie Bulger, que en 1993, un niñito de 2 años, fue asesinado por otro par de niños de 10 años, los niños Thompson y Venables. Sí. Ese caso hizo mucho ruido en su momento porque lo que sucedió en el sistema judicial inglés fue que el juez decidió condenarlos a cárcel a pesar de que los niños tenían 10 años. Y es que se argumentaba o se intentaba argumentar a través de este principio de Dolly Incapax. ¿Qué es este principio de Dolly Incapax? Es un principio que dice las leyes en muchos países, en donde es un niño de 10 años o menor es inimputable por el hecho de cometer cierto tipo, ya sea de homicidio o de otro tipo de problemática. Sin embargo, el juez de este caso dijo que no importaba que estos niños tenían que ser encarcelados. Y entonces se convirtió en un caso icónico en el sentido de ser los niños más pequeños de ser condenados en el siglo XX. Y bueno, ante lo sucedido con el niño Christopher Raimundo, pues aquí hay varias cosas que hay que considerar. Primero que nada, tenemos que ser muy cautelosos con la información que se da. Se hablaba de... ¿Revisaste todas las versiones? Revisé muchas de las versiones sí, y estaba esta parte de que estaban jugando al secuestro. No. Primero que nada creo que hay que situar a los niños de dónde provienen. Ellos provienen de la colonia Laderas de San Guillermo, que se encuentra justamente en el Cerezo, aledaño pues al Cerezo de Chihuahua, en una zona desde luego de privada, en una zona en donde habitan muchos de los familiares de los presos del Cerezo. Eso creo que es un factor que tenemos que tomar en cuenta porque estamos hablando de un caldo de cultivo, de un medio que muy probablemente permita que esto suceda. La otra cosa es, no podemos hablar de juego, o sea, el juego en los niños, bueno, pues sabemos que es un organizador de la mente, sabemos que los niños juegan como un entrenamiento para la vida, pero si estamos hablando de niños de 15 años, 2 de ellos son de 15 años, otras 2 son de 13, ¿no? Y otro de 11, otra es de 11,
Entonces, yo creo que ya no estamos en la edad en donde el juego tiene o cumple una función específica. Y algo que a mí me llama mucho la atención, a diferencia de todos los casos que tú revisas de niños asesinos, la participación de niñas. Estamos hablando de 3 niñas que participan en este brutal asesinato. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque generalmente los casos que están reportados en la literatura son de niños. En Inglaterra por ahí hay otro caso reportado en este sentido, pero a mí me llama mucho la atención porque nos habla de una parte de descomposición social, creo que cada vez más grave. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura el juego del rol materno en las niñas es muy temprano y es muy repetitivo. Y no solo se trata de un juego, sino se trata de una necesidad. Muchas niñas en una situación de deprivación social, dado que la madre trabaja, dado que la madre está ausente, lo que sea, juegan este rol de cuidado, de protección. Entonces, el hecho de que en este caso en particular haya 3 niñas involucradas nos hace como levantar la ceja y decir, ¿qué está pasando con estos niños? Desde luego, hay 2 aspectos aquí que son muy importantes. Uno es el cómo se va a resolver esto desde el punto de vista legal. La parte penal me imagino que dará para muchas discusiones en cuanto en qué punto los niños son imputables. Yo no soy un doctor en eso y por supuesto que no puedo entrar en este capítulo, pero la otra parte es la parte psicológica. Oye, a propósito de eso, de todo lo que se ha escrito a propósito del caso, de todo lo que se ha querido o se ha podido decir oficialmente acerca de datos que pueden ser claves. La mamá que da a conocer todo el asunto, la mamá de uno de los mayorcitos. Sí. Ella va a avisar de esto que sucedió, porque su hijo de 15 años, que participó en el asunto del asesinato del niño, había atacado a su hermano una semana antes. Lo había intentado ahorcar. Sí. La mamá ya con esa información, o sea, con eso que dijo, porque a lo mejor se sabe más. Entonces ya no soporta más la presión y va a decir que algo, que ya finalmente sabemos lo que sucedió. Pero entonces eso me llevó a pensar, ahorita por lo que tú decías, de las edades, que podría también darse el caso, también muy tribal, de un líder. Sí, desde luego. Yo creo que por ahí va a ir la investigación. Decía yo, lo que llama la atención es que haya 3 niñas participando y los otros 2 sean de 15. Cuando se habla de asesinato de niños, lo que los psicólogos forenses nos dicen es, tienen los mismos móviles de asesinato que los adultos. De manera tal que no puedes aplicar el argumento de que los niños son inocentes y no saben lo que están haciendo. Y que, bueno, desde luego se trata de niños con deprivaciones emocionales muy importantes que han crecido en un medio suficientemente agresivo como para que estas conductas no solo sean imitativas, sino que tengan ya esta característica de una iniciativa propia en donde están buscando específicamente hacer lo que se hizo. O sea, yo le quitaría esta noción de estábamos jugando al secuestro. Y creo que una cosa importante es cuando tú estudias el perfil de niños asesinos, pues te encuentras con muchas cosas. Entre otras, pudiera tratarse, y esto no disminuye desde luego la culpabilidad, solo explica de una manera diferente,
que algunos otros de los participantes o bien se traten de niños más débiles desde el punto de vista de estructura de carácter, que son niños que están imitando y que asumen los roles que se les dan. Claro, que alguien está liderando esto, muy probablemente este chico del que hablas, y que otros o siguen la conducta como una forma de aceptación. Hay que recordar que la adolescencia de eso se trata, o bajo amenaza, y que de todas maneras, bueno, pues participan en esto. La crueldad, las descripciones que vemos por ahí, hemos leído, pues rebasan. Terrible. Lo hacen consciente y saben perfectamente lo que estaban armando. No puede ser el número de puñaladas, cómo lo enterraron, el perro encima, en fin. Todas esas cosas que se describen. Cómo lo armaron. A mí me hace pensar una cosa, y claro que esto es algo que tendrá que determinarse. Sí es cierto que puede haber un líder maligno que esté dirigiendo a todo el grupo. Alguien que tiene la capacidad de concebir y llevar a cabo las cosas. Sí, pero a mí me lleva un poco a pensar en estos asesinatos múltiples que dices, solo pueden ser posibles a través de una deshumanización muy importante, desde luego, o al estar bajo el efecto de cierto tipo de drogas. También. Que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Sabemos que el inicio de consumo de drogas, pues desafortunadamente ha ido bajando, ¿no? Que por ahí en ciertos medios de este tipo, y por eso hago hincapié en el lugar en donde esto sucede, pues hablamos de inicio de drogas aproximadamente a los 12 años. De manera tal que yo sí descartaría la participación también de sustancias, sobre todo psicoactivas, estimulantes, las tachas que son muy, muy fáciles de conseguir en ese medio, para alcanzar ese nivel de crueldad, ese nivel de destrucción. Sangre fría. De sangre fría. ¿Sí? Ahora, Aldo, entre lo que sucede en un medio tan depauperado como tú mencionabas y lo que puede presentarse en un caso como el de Estados Unidos tan reciente, el chico que planeó, llegó, ametralló en una escuela secundaria, había creo que afectado a la mamá o mató a la mamá. Es decir, ¿son comportamientos en ámbitos diferentes, pero con características muy similares? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas que como determinantes. Yo creo que en Estados Unidos, y un poco esto va en el sentido de la influencia de los videojuegos, la influencia de la desensibilización ante la agresividad, la tenencia de armas, por ejemplo, hace que esto sea totalmente diferente como causantes. Lo que creo que puede ser común es el que en el niño existe esa frialdad, ese convivir con escenas de muerte que a fuerza de ser tan repetitivas nos parecen normales, ¿no? Lo que se ve en casa también. Lo que se ve en casa, lo que vemos asesinatos cruentos, vemos todos estos programas de investigación policíaca en donde a fuerza de ver y ver y ver, nos vamos desensibilizando ante cosas que pueden ser de una crueldad extrema, tal como la vimos. Sin embargo, cuando nosotros esto lo llevamos a una mente de los niños, en donde desde luego los niños están de alguna manera todavía en un proceso de estructuración mental, lo que nosotros encontramos aquí es que los niños con más facilidad se desensibilizan. Y un poco la reflexión que yo iniciaba era en ese sentido. Estas calamidades que hemos visto que suceden en otros países y que tienen que ver sobre todo con países industrializados, en donde hay una exposición a todas estas cosas, de repente pues nosotros las vamos importando. Al igual que vamos importando otro tipo de calamidades, de conductas, y en donde hemos tenido muchos casos ya de este tipo que parecen como una imitación de algo que sucede. Y nos hace entrar en la reflexión más de los sociólogos, de los antropólogos, de los tiempos de violencia en los que vivimos. Sería, no sé si más que adecuado,
poder tener una conexión con las autoridades de salud mental en Chihuahua. ¿Cómo lo están llevando esto? O sea, ¿cómo se está enfrentando o cómo se está afrontando un caso de estos? Porque finalmente, pues a lo mejor nosotros recibimos nada más como partes de las cosas, o alguien que consiguió una información anexa o lo que sea. Pero este asunto, aquí la gran diferencia es que la mamá habló. Claro. La mamá habló. La mamá se pudo haber callado. Claro. Esas vidas de por sí ya se estropearon. Desde luego. O sea, todos los que participaron bajo amenaza por miedo o por llevar el ritmo al líder o lo que sea, ya ahorita están estropeadas. Desde luego, pero fíjate, aquí hay una cosa bien interesante. Cuando tú lees en relación a la psicología forense o a la psiquiatría forense, antes decían, bueno, ante casos de niños asesinos, antes se hacía un estudio profundísimo, una serie de baterías psicológicas para conocer el perfil, y es una práctica que ha ido cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque ya sabes que son niños asesinos, porque le corresponde a la ley. ¿Y qué les vas a estudiar? Vas a determinar el coeficiente intelectual, vas a determinar el grado de criminalidad. Sí, desde luego que hay que hacer una evaluación como de base para saber de qué se está tratando, pero una investigación exhaustiva sobre cómo está conformada la personalidad de esos niños. La verdad, muchos psicólogos dicen, no tiene caso, mejor pasemos a lo siguiente, que es la parte legal, en donde se tiene que trabajar arduamente. Desde luego que sí, las instancias de salud mental tendrán que hacer una intervención en los familiares, obviamente claro, en los familiares del niño. Habrá que darles todas las facilidades para que puedan elaborar un duelo de esta magnitud, pero también en el caso, por ejemplo, de las madres o de los padres de estos chicos que son asesinos, habrá que hacer una intervención preventiva de ver qué está sucediendo, preventiva en el sentido secundario, es decir, qué está pasando en esas familias, como para, si hay otros elementos riesgosos, ponerlos bajo observación, ayudarlos de alguna manera a solventar aquellos que no fueron. Pero ¿qué podrá estar pasando y hasta dónde, más allá de la salud mental? Vamos a la cuestión de la justicia per se. Si ya la propia mamá estaba espantada de que ya había sido su otro hijo amenazado, o por lo menos hubo el intento de acabar estuvo con en su riesgo vida. también el hijo, ¿no? O sea, también, ¿qué responsabilidad en la justicia? Claro, lo que está legislado, lo que no, pero ¿los papás qué? O sea, perdóname, si en tu casa crece alguien que a los 15 años puede crear un escenario de cómo quitarle la vida a alguien de 6 años y pensar en más allá de 10 puñaladas y de extracción de órganos, o sea, en la casa, perdóname, pero Hay algo sí, lo que pasa es que ahí entramos en el campo de una criatura de esta edad que entra en esas capacidades, ¿es víctima o es victimario? Yo creo que es una víctima que, como un proceso de crecimiento, se convierte en victimario. Y eso no justifica nada, lo único es que te da una explicación de qué es lo que está sucediendo, y te lleva al punto de decir qué se va a hacer desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista psiquiátrico, porque la verdad es que esta parte reformatoria de un chico en estas circunstancias, la verdad es que da muy pocas esperanzas. Estamos hablando ya de una personalidad con rasgos sociopáticos. Total. Ya de una personalidad fría, que no tiene la capacidad, y alguna vez hablamos de del cerebro de estas personas, como no tienen la capacidad empática de ponerme en tu lugar, a ver qué vas a sentir tú si te hago eso, sino actúan por una inercia y sobre todo
en ausencia de cualquier tipo de sentimientos. Y un elemento así puede rodearse de los seres idóneos, como las niñas y esto, para ser parte de algo, incluso bajo amenaza. Porque si tú te vas, esto le puedo hacer a tu hermano o a tu mamá. Exactamente. Y mira, finalmente creo que una visión mucho más global de todo esto tiene que ver con eso que Eric Fromm llamaba como la patología social. Y ahí entramos a ese gran capítulo. Sí es cierto que son culpables, sí es cierto que son niños que están muy perturbados, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto social? La patología social que permite que esto sucede. Esa patología de la que en otro momento hemos hablado, aquellos niños depauperados que en algún momento ven el modelo de los narcotraficantes como un modelo a seguir. Sí. Porque tienen, porque dan, porque... O el tío, el primo, el papá. Exacto. que Sí, están- pero además hubo una por película muy supuesto. importante, Tenemos que hablar con Kevin, creo De que se Kevin, llama. Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de que Sí. es también un modelo de lo que llega a ser un Impresionante niño película. que controla y domina, digo, son temas que tú conoces perfectamente, el Con la entorno mamá. y los tiene a todos casi detenidos de hilos, ¿no? Actúan como él quiere. Más el ambiente que priva como caldo de cultivo. Eso es lo de alrededor, claro, eso en es. gran parte del país. Son tiranos en su propia Sí, casa, claro. ¿no? Son los que hemos hablado en algún otro punto de síndrome de emperador. ¿no? Es patético Es el escalofriante. asunto y qué bueno que decidiste Preocupante. hablar de él. Nada más nos resta el tiempo para que nos digas de tu conferencia. Mi conferencia va a ser el día de mañana. Mañana. Va a ser de parejas y parejos y otras calamidades. Es una plática abierta al público en general. Y esto se va a llevar a cabo en el auditorio Cinia González, que está junto al Hospital Español. Y si me permites, quisiera regalar 5 pases para alguna gente del público que quiera acudir. Nos sentiremos muy honrados. de ¿5 que- personas? 5 pases dobles. 5 pases dobles que se Ajá. comuniquen a qué teléfono. Que se comuniquen al 503-8459 o al 5531-0519. Me va a gustar mucho que nos acompañen. Ahí se apuntarán los que hayan hablado primero y Exactamente. a la entrada encontrarán sus pases. Exactamente. Ahorita hay personas que ya pueden recibir su llamada y que me gustará mucho que Auditorio del Mañanero nos acompañe. ¿Cómo se llama tu conferencia? De parejas y parejos y otras calamidades. A las... Qué bien. A las 6:30 empieza la inscripción y empezaremos 7:30. Perfecto. Y te también espero. lo va a tuitear usted, ¿verdad? Para Claro, claro, lo ya lo tuitearemos. tuiteé una vez porque... Sí, lo hizo el registramos. sábado, ¿no? Si no mal Lo recuerdo. tuitaremos ahorita otra vez. Perfecto. Y con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. qué Doctor gusto. Aldo Suárez, Cuídate, broso. psiquiatra de cabeza. Esa mirada me pone nervioso. Tomás, nos vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!